La gracia y la paz del Señor Jesús, amén, hermanos. Ya has saludado al hermano que está a tu lado hoy. Entonces dile, mi hermano, eres altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido. Aleluya, porque somos hijos. Podemos declarar esto porque somos hijos. Existe una base en la cual apoyarse. No es pensamiento positivo, no es repetir para ver si tal vez se hace realidad. No. Es hablar porque sabes que esta es la verdad. La verdad es que en primer lugar eres profundamente amado. Y porque Él te amó de tal manera, te favoreció, te dio gracia, favor inmerecido. La gracia es la expresión del amor del Padre. ¿Y por qué recibimos gracia? Permanecemos firmes en ella, entonces somos grandemente bendecidos. Di, soy bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Presta atención, no es seré ni fui, es un presente eterno, soy bendecido. Pero estoy pasando por una lucha ahora, pero soy bendecido. ¿Y la tribulación? Creo que la tribulación es ausencia de bendición. No, no lo es. Incluso en medio de la lucha puedes experimentar la bendición de Dios sobre ti siempre que creas. Porque las cosas de Dios no son, no sé la palabra más apropiada, pero tal vez automáticas. La gente piensa que las cosas son automáticas. Ahora que ya sé esto, no necesito hablar más, no necesito creer más. No funciona así con las cosas de Dios. Necesitas apropiarte de ellas. Tienes que autorizar al Señor a actuar en tu vida, pidiendo, orando y recordando la verdad. Soy bendecido. Y créeme, todas las cosas cooperarán para tu bien. Aleluya. Hoy muchas personas piensan que soy... Bueno, el hecho es que hoy voy a enseñar la palabra. Hoy no voy a predicarte. Hoy te voy a dar una clase. Pero todos me dicen que los hermanos no quieren clase. Los hermanos no quieren saber de eso. Quieren escuchar la predicación para salir motivados. No, la predicación es importante. A mí también me gusta predicar. Pero hoy te voy a dar una clase, porque dije que iba a estudiar Hebreos contigo. Entonces cada domingo traeré algo de Hebreos para ti. No me detendré en la secuencia del libro. Hablaré de lo que más fluya en mi corazón esa semana. Y hoy quiero hablar de Hebreos 6. Para aquellos que son un poco más viejos en la fe, Hebreos 6 es el pasaje que la gente más gusta de, digamos, atacar para decir que no existe eso de la salvación eterna. Hebreos 6, según estas personas, es la prueba de que se pierde la salvación. Entonces, hoy compartiré contigo esta verdad. ¿Con qué objetivo? Llevarte a tener más seguridad. Para usar una expresión del propio capítulo 6, para hacer un ancla en tu alma. ¿Sabes qué es un ancla? Cuando el barco está en medio del mar y aún no tiene un puerto para atracar, entonces lanza el ancla y el ancla baja y se agarra a la piedra, a la roca, y el barco queda firme. Las olas vienen, el mar se enfurece, pero no puede arrastrar ese barco porque está anclado. Quiero decirte algo, querido, estás anclado en la verdad. Cuanto más entiendes la verdad, más te sientes firme en ella. Ese es mi objetivo aquí hoy contigo. ¿Cuántos dicen amén, amén? Solo para contrariar a esa gente. ¿Cuántos quieren aprender del Señor, de su palabra? Amén, amo estudiar la palabra. Soy honesto, me encanta. Mi vida está dedicada a esto. Y mira, lo hago desde hace mucho tiempo. Dedicación exclusiva son 37 años. 37 años, lo hice esta semana pasada, el 20 de agosto. Y hasta hoy sigo sorprendiéndome al leer la palabra de Dios porque es inagotable. Pero antes de leer el texto contigo, quiero decirte algo, un principio para que recuerdes y apliques en tu vida muy simple. Es lo siguiente, nunca desprecies un texto claro de la palabra de Dios para quedarte con un texto oscuro. Repetiré, nunca desprecies un texto claro, clarísimo, no hay que cuestionar. Está clarísimo ahí. Nunca desprecies un texto claro por otro texto oscuro. ¿Existen textos oscuros de la palabra de Dios? Sí. Dios pone eso porque quiere que aprendamos a excavar, valorar, estudiar. Pero no hay contradicción en la palabra de Dios.
Examinando cuidadosamente verás que no hay contradicción. Incluso esos textos oscuros confirman lo que está claro, ¿ok? Pero a la gente le gusta usar lo oscuro para definir su propia doctrina. No, nos quedamos en primer lugar con los textos que son absolutamente claros. Y es claro en la palabra de Dios, cuando fuiste salvo eternamente. Una vez salvo, hay muchos nuevos convertidos aquí, ya me di cuenta. Entonces, esta es una señal que te digo, una vez salvo, y tú respondes, salvo eternamente. Una vez salvo, salvo eternamente. Una vez salvo, salvo eternamente. ¿Crees que si partieras hoy, estarías con el Señor? Las puertas del cielo están abiertas para ti. ¿Por qué están abiertas? Porque lo mereces, porque hiciste buenas obras. No, porque alguien bajó de allí y me está llevando de vuelta. Y es fiel para terminar lo que comenzó. Eso es ancla. Juan 3:16. Los hermanos lo saben de memoria. Lo decimos porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Por qué la tienes? Porque Dios te amó de tal manera. Esta es la verdad más profunda del universo. Es un misterio que la gente del mundo no conoce. Pero hay un Dios profundamente enamorado de ti, que te ama tan profundamente, que renunció a su gloria y vino, se hizo hombre, tomó la muerte y la maldición en nuestro lugar para que te sentaras en el trono a su lado. Él te amó de tal manera. Sé que muchos aún no tienen mucha claridad de este amor, pero a medida que lo entiendes, querido, empiezas a valorarlo. Entonces, para que todo aquel que en él cree, yo creo, si tú también crees, entonces el resto del versículo tiene que cumplirse, no perecerás. Juan 1:12. Aún no he llegado a Hebreos, llegaré, pero quiero confirmarte los textos claros. Dice así, leemos juntos. Pero a todos los que le recibieron, les dio el poder, hijos de Dios, a saber, a los que creen en su nombre. Di, yo recibí al Señor Jesús, por eso también recibí el poder de ser hecho hijo de Dios, porque creo en su nombre. ¿Cuántos recibieron al Señor? Entonces mira la afirmación, quien está diciendo esto es el propio Señor. Presta atención, es el Evangelio. Si recibiste al Señor, recibiste el poder de ser hecho hijo. Los hijos no dejan de ser hijos. Los hijos pueden ser disciplinados. Los hijos pueden eventualmente quedarse en un rincón para aprender una lección. Cosas así les pasan a los hijos, pero los hijos nunca se van. ¿Me escuchas? Los hijos permanecen en la casa porque ahora son dueños de la casa. Es hijo. Entonces, hace unos años leí un reportaje que hay países como Canadá y otros donde un hijo puede divorciarse de los padres. Es algo aterrador, hijos divorciándose de padres. Si no crees que esto es una señal del fin de los tiempos, no sé qué más lo es. ¿Entiendes? Pero incluso si esa persona decide divorciarse de su padre y de su madre, ¿va a dejar de ser hijo? No, llevará los cromosomas, toda una carga genética que no es suya. La recibió de esa pareja, de esos dos, y llevará eso toda la vida. No puede cambiar el cromosoma. Mira aquí, recibiste la naturaleza de Dios. Te convertiste en participante de la naturaleza divina. Eres hijo de verdad. ¿Me escuchas? Eres hijo de verdad. Fuiste engendrado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla de Dios. Es el semen de Dios, para que te quede más claro. La palabra de Dios es la semilla de Dios. Cuando esa palabra entró en ti y la acogiste con mansedumbre, con fe, esa palabra tiene el poder de generar vida eterna dentro de ti. Está clarísimo. Creo que no puede ser más claro que esto. Pero quiero leerte aún 2 o 3 versículos más. Juan 5, verso 24. Mira lo que el Señor Jesús dijo aquí. Juan 5, 24. En verdad os digo, quien oye mi palabra, ¿cuántos oyen la palabra del Señor? Y cree en aquel que me envió. ¿Cuántos creen que Él es el enviado de Dios? ¿Qué le pasa a esa persona? Si sigue asistiendo a la iglesia, no hace nada malo. ¿Quién sabe si al final tendrá la vida eterna? ¿Es lo que está escrito? No, está escrito que ya tienes la vida eterna. ¿Y sabes qué es lo más serio? No entra en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Aleluya.
Quien cree en mí, en mis palabras, y cree en aquel que me envió, tiene la vida eterna, tiene la vida eterna, y quien tiene la vida eterna nunca más será juzgado por Dios. Oh, pastor, espera, estás diciendo algo que no entiendo. ¿No hay un juicio final? Es que siempre veo, ¿no? Los hermanos crean ilustraciones así muy creativas. Y vi una muy interesante, que la persona va llegando ante Dios, cada uno trayendo su propia justicia. Pero ninguna es suficiente para pagar la entrada. Entonces llega uno que Jesús viene a su lado y Jesús dice: ese es por mi cuenta. Ponlo en mi cuenta que yo pago. Y entonces la persona entra. Me parece bonito porque es la imaginación de los hermanos, pero para decirte la verdad, querido, ni ese momento habrá. En el momento en que cierres los ojos aquí, serás recibido allá. Los ángeles vendrán a buscarte. ¿Me escuchas? Los ángeles vendrán por ti. Quizás ángeles que ya están contigo. Vendrán a buscarte, te llevarán ante el trono de Dios, que es tu Padre. Nunca más serás juzgado. Pero Tomás, ¿no habrá un juicio final? Sí, pero no para ti. Será para los que están afuera, para los que rechazaron a Cristo. Para quien lo recibió, no entra en juicio. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para aquellos que están en Cristo Jesús. Di, estoy en Cristo Jesús. Entonces, sobre mí no hay más condenación. Entonces, mira, si no entras en juicio, ¿cómo puedes perder la salvación? El juez no te condenará más. Ah, pastor, pero creo que Dios es el juez. Sí, claro que Él es el juez. Gloria a Dios que Él es el juez. Pero para nosotros eso es una bendición. ¿Por qué? ¿Qué decreta el juez? La sentencia. No es verdad. Entonces, si el acusado es condenado, es el juez quien golpea el martillo. No sé si todavía se hace eso. Hoy en día es el juez quien golpea el martillo y dice: condenado, culpable de todas las acusaciones, cumplirá la pena. Es el juez quien determina, pero lo inverso también es verdadero. Después de observar todas las acusaciones, las evidencias son insuficientes, entonces el juez golpea el martillo y dice: ¿qué? Es inocente, no tiene culpa. Hoy el juez de todos, el juez que conoce a todos, está dictando sentencia sobre ti. Es inocente, es justo, ha sido justificado, ya no puede ser juzgado. Aleluya. Vaya, Juan 10, no, vamos a leer. Primero Juan 5:13. Primero Juan 5:13 dice así: la palabra de Dios, déjame abrir aquí también, aleluya. Estas cosas, esto es lo que dice Juan, estas cosas, es decir, toda esta epístola, y también en verdad podemos decir todo. Este Nuevo Testamento os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan no escribió a los hermanos diciéndoles: cuidado, vas a perder solo en el día del juicio final, que sabremos quién es salvo y quién no, porque eso es lo que se enseña. Y no lo enseña poca gente, no. Esta es la enseñanza hegemónica. Formamos parte de una minoría de la minoría. Pero no me importa ser parte de la minoría, siempre que esté hablando la verdad de la palabra de Dios. ¿Quiénes están conmigo en esto? No me importa si el 90% de los evangélicos hablan de una manera. Yo hablaré de lo que el Espíritu me está mostrando que está escrito. Juan escribió para que yo sepa, y yo sé, tengo vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? Vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Yo creo en el nombre del Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Mesías. Él es Jesús, el Salvador. Mesías, nuestro Salvador, ya vino y ya pagó toda la deuda. No hay más pagarés en el cielo contra mí. Entonces no hay más enemistad. Porque mientras tengas que relacionarte con alguien a quien le debes, la comunión nunca es buena. Pero el día en que la deuda se paga, la comunión se vuelve perfecta. No tienes que huir de Dios. ¿Me escuchas? Pastor, pero todavía tropiezo. ¿Y si tropiezo, me perderé? No, ¿por qué no? Porque nadie puede separarte del amor de Dios. ¿Me escuchas? Nada ni nadie puede separarte del amor de Dios. Y Pablo dice: será la altura, será la profundidad, serán ángeles principados. ¿Qué será la muerte? ¿Qué puede separarnos? Pero concluye al final: nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús.
El amor de Dios está en Cristo. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cuántos aquí están en Cristo? Entonces, ¿dónde estás? Estás en el amor, estás en el amor. Por eso no quieres vivir más en el pecado. Pero entiendo, a veces tropiezas, pero incluso cuando tropieces, levántate, mantén anclado tu barco en el mar de esta vida y declara: soy hijo, soy justo, soy salvo, mi destino es la gloria. Y voy a andar de una manera digna de la vocación que recibí. Soy hijo del rey, voy a andar como hijo del rey. Soy sacerdocio real, soy sacerdote, voy a andar como un sacerdote. Voy a comportarme de una manera coherente con mi llamado, mi vocación celestial. Soy hijo de Dios. Estas cosas son clarísimas. Son clarísimas, ¿ok? Quiero quedarme con las cosas claras. ¿Cuántos están conmigo en esto? Pero no huyo de las que son oscuras. No fijo que no está escrito, porque normalmente es así como sucede, ¿no? La persona me escucha diciendo todo esto que acabo de decirte, de la certeza de la salvación, y entonces inmediatamente se llena de ira. Cree que es celo, pero no lo es opresión. Pero en su cabeza está siendo celoso, ¿verdad? Entonces dice: mira, para ti, pastora Luis, Hebreos 6 en la cabeza. Es como si encontraras un vampiro e hicieras un crucifijo para él. Muere. Yo te digo, vete de aquí. ¿Entiendes? Presta atención. Invariablemente alguien me lanzará Hebreos 6. Entonces, si te lo están lanzando a ti también, tal vez tú también seas víctima de esto. Hoy aprenderás cómo explicar a las personas lo que está escrito. ¿Cuántos quieren aprender? Entonces tomen su Biblia. Hebreos capítulo 6, vamos a leer del verso 4 al 9. Hoy quiero quedarme solo del 4 al 9. Dice así la palabra de Dios. Es imposible, pues mira, cuando la Biblia habla de imposibilidad, puedes estar seguro, porque es imposible de verdad. Entonces es imposible que aquel que una vez, aquellos, ¿no? Que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y se hicieron partícipes del Espíritu Santo, probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y cayeron. Es decir, estaba en una posición y cayó. Sí, mira lo que dice la Biblia. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, ya que de nuevo están crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia. Porque la tierra que absorbe la lluvia que frecuentemente cae sobre ella y produce hierba útil para aquellos por quienes es, también cultivada, recibe bendición de parte de Dios. Pero si en lugar de producir buenos frutos produce espinas, abrojos, que son frutos de la maldición allá en el Edén, es rechazada y está cerca de la maldición y su fin es ser quemada. Vamos a dejar el nudo para más tarde. Entonces tomas este texto, hay una serie de afirmaciones aquí que te dejan perplejo. ¿Cómo puede alguien llegar a un nivel de pecar tanto que ya no hay perdón para él? Eso es lo que parece, pero no es lo que está escrito. Aquí dice que esos que cayeron no pueden arrepentirse más, porque en verdad este texto está hablando de un tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo. Pecado que no tiene perdón, dijo el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 12. ¿Vale? Entonces es imposible renovarlos para arrepentimiento. Ahora, no hay ningún pastor que enseñe eso, que cuando el creyente cae ya no vuelve más. No puede volver más. Al contrario, si vas a cualquier iglesia evangélica, habrá reuniones, cultos en los que habrá un llamado para los desviados. Vuelve al Señor, vuelve a casa, hijo pródigo. Aleluya, yo también creo en eso, creo que vuelven y ellos también creen que vuelven. Pero luego quieren usar el texto para probar que se pierde. Bueno, si crees que se pierde, querido, entonces también tienes que creer que no hay vuelta atrás. Pero no conozco a nadie que haga eso. Creo que hay vuelta para todos cuando escriben también. No existe esa historia de que el hijo caiga en el pecado tanto que esté ahora fuera del alcance de la mano de Dios. Nada puede separarte del amor de Dios. Para que entendamos este texto, lo primero que tienes que entender es ¿por qué se escribió el libro de Hebreos? El contexto es fundamental para entender la exhortación. Entonces, ¿por qué se escribió el libro? Te lo contaré. Primero, ¿para quién se escribió el libro? Para los
¿Para quién? Hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Judíos. Pero la carta fue escrita para judíos que vivían fuera en el mundo. No, fue escrita para judíos que asistían a las reuniones de la iglesia. En la iglesia, mira aquí, en toda iglesia, siempre hay tres tipos de personas en los cultos. En los cultos, en las reuniones. Primero, obviamente, están aquellos que han nacido de nuevo, son hijos. Estos se alimentan y cuanto más enseñamos, más fuertes se vuelven en la fe. El segundo grupo está en el proceso de persuasión. Viene, observa, escucha, quiere ser convencido y estas personas están en lo correcto. No deberías aceptar cualquier cosa que escuchas. Mira los argumentos, mira si realmente está en la palabra de Dios. Pero mira, todavía está en el proceso. Aún no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Hay una diferencia entre conversión y nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un momento, es ese momento en que dices acepto, creo. En ese momento la lámpara que es tu espíritu se enciende. Eso es nuevo nacimiento. Pero las personas no son precisas y piensan que conversión es igual a nuevo nacimiento. No, son cosas diferentes. El nuevo nacimiento es un momento como la luz que se enciende. La conversión es un proceso. ¿Me escuchas? La conversión es un proceso. La persona está siendo persuadida, va dando pasos hacia Cristo, pero hay un momento en que tiene que decidir. Y es en ese momento que nace de nuevo, o también sería ese el momento en que dice, no, aquí no es mi lugar, voy a buscar un rumbo para mi vida. Es decir, estaba cerca, podría haber entrado, pero dio la espalda y se fue. Es el tercer grupo que hay en toda iglesia. Personas que están dando la espalda y no quieren el evangelio. Espero que entre nosotros este grupo sea muy pequeño, pero debemos admitir que es posible que haya. Trato a todos como hijos de Dios. No sé quién es y quién no es. ¿No es verdad? Porque solo conviviendo contigo el domingo no. Puedo saber. Ahora, si convivimos más, podemos saber sí. Porque por los frutos se conoce el árbol. Quien dijo eso fue el propio Señor Jesús allá en Mateo 7. Un árbol bueno, un árbol malo, no produce fruto bueno. Eso es un decreto divino, no hay excepción. Entonces nos relacionamos solo viendo el follaje. Está todo verde aquí, todo verde. Hay que esperar el momento en que brota. En el momento en que brota algo, querido, es el momento de evaluar el fruto. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, siempre voy a Israel y hay un guía y me gusta mucho él. Y siempre nos guiaba en nuestra caravana. Y realmente cantaba con nosotros, escuchaba la predicación. Cuando llegamos a Jerusalén, tenemos un momento muy especial allí. Él también llora. Incluso participa eventualmente en cultos en una iglesia mesiánica allí en Israel. Pero hubo un viaje que hice, que llegué a él y le pregunté, Ulano, haces todo lo que hacen los creyentes. Pareces creyente, cantas como creyente, te gusta escuchar predicaciones de creyentes. ¿Qué te falta para asumir que eres cristiano? Es decir, convertirse. ¿Te das cuenta? Está en el proceso. Le gusta, viene, le gustan las amistades, le gusta la música, le gusta la predicación, le gusta la comunión. Le gusta, pero llega un momento en que tiene que decidir. ¿Y sabes lo que me dijo? Dijo, pastor, no puedo creer que Jesús es el Hijo de Dios. Le dije, entonces realmente tienes razón. Si no crees que Él es el Hijo, no puedes ser salvo. Solo puede ser salvo quien confiesa con la boca y cree con el corazón que el Hijo de Dios descendió del cielo y se hizo hombre para salvarnos. ¿Ves? Llegó en su proceso de conversión hasta la puerta, pero el día que fue confrontado sobre Jesús, sí, de hecho es el Señor, él retrocedió, dice, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No quiere decir que no se convierta aún, pero ese fue el proceso en su vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces en la iglesia de los hebreos había estos tipos de personas. Entonces, ¿qué tipo? Había aquellos que habían nacido de nuevo, eran firmes en Cristo, pero había un grupo que estaba vacilante. Iban un poco, pero miraban atrás al judaísmo. Ah, Jesús es bueno, pero Moisés es de Dios. Moisés habló cara a cara con Dios. El hombre abrió el mar, el hombre hizo salir agua de la roca, cayó pan del cielo. ¿Cómo no va a ser Moisés de Dios? Entonces ellos estaban en ese conflicto. Otra cosa, había una presión social muy grande.
muy grande. Él era judío, hijo de judío, nieto de judío, bisnieto de judío. Es decir, todas sus generaciones estaban allí. Todos hacían todas esas ofrendas, esos sacrificios de animales. Todos participaban en las fiestas solemnes, pero de repente esta persona está yendo a la iglesia. Y la gente dice, y entonces vas a la fiesta y tal, y tú dices, no, yo creo que todo se cumplió ya en Cristo. Cristo es mi Cordero, Cristo es mi sumo sacerdote, Cristo es el Mesías. Y entonces había una presión muy grande. Está bien, puedes seguir creyendo en eso, pero creo que no puedes dejar el judaísmo. ¿Entiendes? Imagina a tu familia. Muchos sufren con esa presión, es muy grande. Entonces, esos creyentes, esos indecisos, estaban tentados a volver al judaísmo. Después de que Cristo vino y murió en la cruz y derramó su sangre, volver a sacrificar una gallina negra, querido, es despreciar la sangre del Hijo de Dios. Volver a sacrificar un cordero es despreciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, despreciar la gracia es algo muy grave, algo muy grave. Entonces, ¿cuál es el contexto del libro? El autor escribió para exhortar a los hermanos, no vuelvan, no retrocedan. El viejo sistema pasó, se volvió obsoleto y caducó. Entonces avanza hacia el nuevo sistema, que es la nueva alianza de la gracia de Dios. Para eso fue escrito el libro. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Entonces es una exhortación, una exhortación. Por eso el libro de Hebreos es un libro de comparaciones. Entonces a veces lees y piensas, ¿para qué estas comparaciones, Dios mío? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, tú crees, pero a veces también eres tentado a volver al Antiguo Testamento. Hoy en día no hay muchos creyentes queriendo volver a sacrificar animales, pero quieren volver a relacionarse con Dios basándose en los mandamientos. Eso también es retroceder. Por eso el autor de Hebreos hace varias comparaciones. La primera, en el capítulo 1, compara a Jesús con los ángeles. Y muestra que el Señor es superior a los ángeles, porque los ángeles son espíritus ministradores, pero el Señor Jesús es Dios. Luego, en el capítulo 2, compara a Jesús con Moisés. Pero dice, tampoco hay comparación, porque Moisés era un siervo en la casa, pero Jesús es el dueño de la casa. Entonces no hay comparación entre el dueño y el siervo. Compara el sacerdocio de Leví con el sacerdocio de Cristo. Y muestra que el sacerdocio de Cristo está basado en otro sistema, es un orden superior, es el orden de Melquisedec. Y entonces vuelve a Génesis y dice, mira, Abraham ofreció el diezmo a Melquisedec. Presta atención, está diciendo el menor. Es bendecido por el mayor. Abraham era menor que Melquisedec porque Melquisedec era un sacerdote divino, era Cristo en realidad allí. Y dice, mira, cuando Abraham ofreció, Isaac ofreció, Jacob ofreció y Leví también ofreció. Todos estaban en Abraham el día que él ofreció. Y cuando Abraham ofreció, Leví también reconoció. Hay un sacerdocio superior. Así es como el libro va avanzando. Luego en el capítulo 8 hay otra comparación, otro paralelo entre la vieja alianza y la nueva alianza. Dice, mira, la nueva alianza es superior porque está basada en promesas superiores. ¿Cuál es la promesa superior? Es que las personas siempre tienen una mentalidad muy material, ¿verdad? Piensan que las bendiciones son materiales. No, las principales bendiciones no son físicas, no, son espirituales. ¿Entiendes? En el Antiguo Testamento había una bendición. Si obedeces, estas bendiciones te alcanzarán. Pero al mismo tiempo había una maldición. Si no obedeces, la plaga vendrá sobre ti. Ahora la promesa de la nueva alianza es porque con tus iniquidades usaré de misericordia y de tus pecados jamás me acordaré. No hay manera de ser mayor que eso, es una alianza superior. Luego en el capítulo 10 compara el monte Sinaí con el monte Sión. Sinaí representando la ley, Sión representando la gracia. Paralelos, todo el libro fue escrito de esta manera. ¿Para qué? Para convencerte a ti y a esos creyentes hebreos de que la posición en la que estás hoy en Cristo es incomparablemente mejor. Está bien que los hombres del Antiguo Testamento, y el autor lo muestra en el capítulo 11, eran héroes.
Muchos de ellos tuvieron una fe extraordinaria. El autor dice, eran hombres de los cuales el mundo ni era digno. Pero concluye diciendo que, sin embargo, Dios proveyó cosas mejores para nosotros. Entonces no cambió de lugar, nunca cambiaría de lugar con David ni con Daniel. ¿Entiendes? Fueron muy usados por Dios, pero yo tengo algo que ellos no tienen. Tengo la habitación permanente del Espíritu Santo dentro de mí, guiándome a toda la verdad. Eso es mucho superior. Entonces, el contexto es ese. No vuelvas, ¿ok? Y vuelve al verso 4, Hebreos 6:4. Aleluya. Y entonces alguien pregunta, está bien, pero ¿y si alguien retrocedió? ¿Y si alguien volvió a sacrificar allá en el templo? Entonces el autor de Hebreos dice, mira, es imposible renovarlos para arrepentimiento. Pero antes de eso, describe a la persona, dice 5 características de ella. Dice, es imposible que aquellos significa que esa gente no estaba presente en la reunión. ¿Me estás escuchando? No estaban allí en la reunión. Estuvieron, pero ahora están fuera, retrocedieron. Entonces son ellos, aquellos. Y entonces el autor de Hebreos va a describir su vida. ¿Cuál es el problema? La descripción parece de creyente, pero no lo es. Eran personas que estaban muy cerca de nacer de nuevo. La conversión estaba a la puerta, pero no llegaron a entrar y retrocedieron. ¿De acuerdo? Entonces este texto no está hablando de ti. No se refiere a ti. ¿Me estás escuchando? Pero fue escrito para tu instrucción. Pastor, pero muéstrame entonces. Esta descripción aquí es muy fuerte. Vamos a ver cada una de ellas. Mira lo que dice. Es imposible pues que aquellos que una vez fueron iluminados, iluminados. Esta es la primera característica de esta persona. Recibió luz. Pero las personas inmediatamente dicen, no, quien fue iluminado se convirtió. No, quien fue iluminado entendió. Después de que entiende, ahí sí, va a decidir. ¿Cuántos me están siguiendo? Me gusta siempre usar el tabernáculo como ilustración de luz. Existen niveles diferentes de luz. Entonces el tabernáculo tenía 3 partes. ¿Cuántas partes, hermanos? La primera parte se llamaba atrio. ¿Cómo se llamaba? Atrio. El atrio no estaba cubierto. ¿Qué iluminaba el atrio? El sol, la luz del sol. ¿Y qué había en el atrio? El atrio es el comienzo de la vida cristiana. El tabernáculo es una alegoría. Entonces las personas llegaban, lo primero que veían, 4 puertas, porque estas 4 puertas apuntan a los 4 evangelios. Y entonces entran, ¿y cuál es el primer mueble que encuentran allí en el atrio? El altar del holocausto era el lugar donde se hacía el sacrificio por el pecado, el lugar donde el cordero era muerto. Te pregunto, ¿dónde fue el cordero muerto en el Nuevo Testamento? En la cruz. Amén, en la cruz. Entonces el altar del holocausto apunta a la cruz. ¿Y el altar del holocausto estaba cubierto? No. La luz del sol es la que estaba allí. ¿Qué significa esto? Para entender quién es Jesús, para entender lo que sucedió en la cruz, no necesitas una revelación muy profunda. Eres capaz de comprender con tu mente. Por eso las personas son inexcusables. Son capaces de entender. Entonces es así. ¿Quieres decir que sin merecer? Es de esta manera. ¿Quieres decir que Jesús pagó todo eso mismo? ¿Y cómo pagó con la sangre? ¿Por qué la sangre? La sangre es la moneda de Dios. Él vino a pagar. Nadie podía pagar. Todos eran esclavos, pero Él era libre. Él vino y pagó por mí. Ahora soy libre junto con Él. Mira, no necesitas una luz especial. La luz natural es suficiente. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahí entras en el lugar santo. Ahora el lugar santo está cubierto. Está cubierto. ¿Y qué iluminaba el lugar santo? El candelabro, los 7 brazos. El candelabro iluminaba el lugar santo. ¿Qué más había en el lugar santo? Estaba el altar de los panes, la mesa de los panes, perdón, y el altar de incienso. Ahora mira, para disfrutar de Cristo como pan ya no basta más. La luz del sol es necesaria, la luz del candelabro, la luz del Espíritu Santo en tu vida. Para disfrutar de Cristo como incienso, el aroma agradable, no basta la luz del sol, es necesaria la luz del candelabro. ¿Entendido? Pero eso es después de que aceptaste.
el altar del holocausto, la cruz. Entras al lugar santo, porque el lugar santo es la vida de la iglesia. Muy bien, y después estaba el santo de los santos. Había un velo que separaba. El velo no era de tul, ¿de acuerdo? No era una rendija, era una verdadera división. Estaba allí separando. ¿Qué mueble había dentro del santo de los santos? El arca de la alianza. ¿Qué iluminaba el santo de los santos? No había luz en el Antiguo Testamento, no había luz allí. Por eso no podían realmente entender las cosas del cielo, porque el arca estaba oculta para ellos. Es por eso que David dice, ¿verdad? El Señor derrama luz en mis tinieblas. Muchos creyentes dicen, pero yo no tengo más tinieblas, tú no, pero él sí. No podía ver en el santo de los santos. Pero, ¿y nosotros hoy podemos ver? ¿Por qué? ¿Cayó? ¿Qué pasó con la luz del candelabro? Inundó el santo de los santos. Ahora puedes comer del maná que estaba escondido. Estaba escondido para ellos. Para ti ya fue liberado. Eres hijo. Entonces la luz es como creces en la revelación. Pero para ser salvo, Dios es tan bueno que eres capaz de entender la historia de la salvación. Cualquiera es capaz de entender. Incluso el impío que nunca ha oído hablar de Jesús, puedes contárselo. Él es capaz de entender. Entonces la iluminación aquí no es una iluminación del candelabro, algo profundo, no. Es luz natural, es solo capacidad de entender. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Es que en tu cabeza piensas así. Él no aceptó, es porque no entendió. Porque si hubiera entendido, no lo habría rechazado. ¿De acuerdo? Eso significa que valoras mucho a Cristo. Aleluya, ¿verdad? Porque ves cosas que Él no ve. Pero presta atención, Él está rechazando porque no quiere. Hay gente que no quiere, ¿sabes? Yo predico la gracia, ¿los hermanos saben eso? Y entonces, un vecino de aquí del edificio, de enfrente, comenzó a venir al culto, escuchó el ruido, comenzó a venir. En el culto, y él cuando terminó el culto, la primera vez que vino, dijo, creo que eres un superdotado. Porque dices cosas extraordinarias, eres un genio. Entonces piensas, vaya, pero aleluya, agradecí, dije, gracias por pensar que soy todo eso. Y entonces él volvió el siguiente domingo. Y le dije el siguiente domingo, no intentes comprar, eres demasiado pobre para pagar. Dios es demasiado rico para querer vender, así que te lo da gratis. No puedes pagar tu salvación, no puedes pagar por tus pecados. Él ya pagó por ti y ahora te lo da gratis, no está en venta. ¿Cuántos creen que esto es verdad? Cuando terminó la reunión, de la misma manera que elogia, así, dramáticamente, vino y dijo, nunca escuché un mensaje más tonto que este. Esto es muy tonto. ¿Quién puede imaginar esto? ¿Quieres decir que no tengo que hacer nada? ¿No tengo que pagar nada? Esto no me cabe en la cabeza. Estuve pensando, él cree que soy un genio, pero ahora yo voy a decirle que él no lo es, porque si lo fuera entendería. Pero mira, elogió mucho, pero al escucharlo lo entendió. Lo entendió y entonces le dije, pero ¿por qué estás tan indignado? Él dijo, porque soy espiritista y hago obras de caridad para poder pagar, penitenciar mi alma, para no tener que volver aquí nuevamente. Le dije, pues sí, quiero decirte que no vas a poder pagar. Tu deuda es muy grande, es que crees que pecaste poco, ¿verdad? Si te comparas con el delincuente de la cárcel, dices, pequé poco. No existe hombre que haya pecado poco. Hay hombres que han pecado aún mucho más. Pero todos nosotros tenemos mucho pecado. Recibimos un perdón muy grande. Por eso amamos mucho al Señor. Digamos amén. Segunda cosa, probaron el don celestial. Ah, pastor, espera, eso es cosa de creyentes. Probaron el don celestial, solo puede ser creyente. Pues sí, la palabra clave aquí es probar. Esa es la palabra clave. Y quería que leyeras conmigo. Allí en Mateo 27, verso 34. Mateo 27, verso 34, dice así, el Señor Jesús estaba en la cruz. Entonces le dieron a él vino con hiel para que bebiera. ¿Qué dice la Biblia? Él probando no quiso qué. Entonces bebió, pero probó. Esto significa que aunque creas que es lo mismo, no lo es.
Probar es una cosa, beber es otra. Probar es una cosa, beber es otra. Y si vuelves allí a Hebreos, en el capítulo 6, verso 4, verás que la palabra allí es probaron. Probaron. Entonces él llegó aquí y probó. Esa predicación le pareció tan conmovedora. Está probando. Le parecieron tan hermosas las palabras sobre Jesús. Y esa oración que hizo, qué cosa tan hermosa. Es porque ya has visto que el impío adora decir que todo es bonito, oras bonito. Ahora, ¿quién quiere orar bonito? Yo quiero respuesta a la oración, pero ellos están preocupados con la belleza, con la poesía de la oración. Entonces oras allí con autoridad. La persona dice, vaya, cuando oraste hasta lo sentí, ¿te ha pasado eso? Vaya, cuando oraste una energía vino. ¿Está aprobando sí o no? Está. Pero es eso lo que después le dices, pues sí, si realmente quieres estar lleno de esa energía, necesitas confesar con la boca y creer con el corazón que Él es la autoridad suprema, el Señor del universo. Ah, no, eso no quiero. Entonces probaron, pero ¿bebieron? No, probaron, pero no bebieron. Por eso te digo, no tiene nada que ver contigo, porque basta mirar tu cara y ver que no solo bebiste, te embriagaste. Estás desbordando. Basta mirar a los hermanos. Llegas a una reunión. Es porque estás acostumbrado y crees que es una reunión normal. Pero el domingo normalmente me quedo aquí frente y hablo con las personas que quieren tomarse una foto conmigo. Y frecuentemente alguien aparece, es la primera vez que vengo, ¿verdad? Pero nunca vi esto en mi vida y empiezo a llorar, nunca sentí lo que sentí hoy. Y digo, pienso para mí, no sentí nada hoy. Hoy para mí fue una reunión como cualquier otra, pero no lo es porque ya te acostumbraste. Quien vive en el calor y entra en el aire acondicionado lo nota de inmediato, pero quien ya está en el aire para, todo está normal, no hay nada especial. Presta atención, hay un río fluyendo entre nosotros y llegas aquí y empiezas a cantar un cántico, vas fluyendo en ese río. ¿Entiendes? Desbordando en ese río. En poco tiempo tu corazón está lleno del Señor. Entonces escuchas la palabra, estás tan ávido, tan hambriento, escuchas, te vas llenando del Señor también. Dices, Dios mío, esta palabra, te vas llenando de fe. Entonces para ti es normal, pero para quien vive en la muerte del cementerio, querido, esto aquí es un paraíso. Pero probar esto no es suficiente, solo se salva. ¿Qué dice Pablo? Romanos 10, verso 9. Vamos a leer Romanos 10, verso 9. Luego vuelves allí. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó de los muertos, ¿serás qué? Entonces es necesario creer con el corazón y confesar con la... ¿Por qué? Verso 10. Con el corazón se cree y con la boca se... Entonces, ¿alguien puede ser salvo en silencio? Ah, no quiero hacer oración en voz alta, me da vergüenza. No, si no lo haces en voz alta, no estás haciendo lo que dice la Biblia. Tienes que hablar, no tiene que ser para que todos escuchen, no, pero tienes que hablar. ¿Me estás escuchando? No puede ser solo con la mente, habla. Cuando crees con tu corazón y hablas, confiesas que Jesús es el Señor, en ese momento puedes decir, nací de nuevo, la luz se encendió, te conviertes en hijo de Dios. Ese está bebiendo, ya no está solo probando. Tercera característica que el autor de Hebreos menciona sobre esta persona, vuelve allí. Dice entonces, primero, fueron iluminados. Segundo, probaron el don celestial. Tercero, se convirtieron en partícipes del Espíritu Santo. Ahí te has pasado, pastor. ¿Cómo es que alguien participa del Espíritu Santo y no es creyente? Hay un versículo muy interesante en la Biblia. Para mí es un gran misterio, pero estoy dispuesto a hablarte de él. Primera de Corintios 7, 14 dice lo siguiente: ser partícipe del Espíritu no significa estar lleno del Espíritu. ¿Me estás escuchando? Imaginemos, la persona llega aquí oprimida por demonios, alguien se acerca a ella, expulsa al demonio. ¿Cuál fue el poder que expulsó a ese demonio? El poder del Espíritu en ti. Entonces esa persona inmediatamente siente alivio, dice, Dios mío, ¿qué ha pasado? Me siento muy bien. Te pregunto, ¿está participando de algo espiritual, sí o no, pero ya ha sido salvada? No, tiene que confesar con la boca y creer con el corazón. Puede ser que sea liberada del demonio y luego diga, no quiero, no me gusta ser creyente, no quiero saber de esto. Puede suceder. ¿Entendiste? Pero mira lo que dice Pablo, porque el marido incrédulo, ese marido que es, querido, ¿es creyente?
No, es incrédulo. El marido incrédulo, ¿qué es? ¿Cómo es que el incrédulo es santificado, Dios mío? ¿Cómo es que el incrédulo es santificado? Y hay creyentes que piensan que aún no son santos. Si hasta el incrédulo puede ser santificado, imagina tú que crees y eres hijo, eres santo, apartado para Él, propiedad exclusiva de Él, para el disfrute exclusivo del Dios vivo. Entonces el marido incrédulo es santificado por la convivencia con la esposa, que es que creyente, por causa de que la esposa es creyente. Ahí Pablo continúa, lo inverso también es verdadero. La esposa incrédula es santificada en la convivencia con el marido creyente. De otra manera, si no fuera así, dice Pablo, sus hijos serían impuros, pero ahora sus hijos son santos. ¿Te preocupa que tu marido no sea creyente? No te preocupes, tus hijos son santos. Y tuvo mucha suerte de estar casado contigo, porque él estará allí viviendo en el mundo, lleno de ataques, opresiones malignas, y llega por la noche a dormir contigo, se acuesta contigo, tiene intimidad contigo. ¿Qué crees que le pasa? Siente alivio, dice, mujer, realmente eres maravillosa, ¿no es verdad? Sintió el alivio. ¿Por qué? Es santificado en la convivencia. En el momento en que se acuesta en la cama, los demonios se van, porque hay esposas que piensan lo contrario, ¿verdad? Pastor, este hombre no es creyente, mi marido no es creyente, y si duermo con él, el demonio que está en él entrará en mí. No, la santidad que está en ti lo contagiará a él, y el demonio que está en él se irá, se quedará bien lejos. Porque los demonios no quieren problemas contigo, eres hijo del rey. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto es muy importante. El propio incrédulo fue santificado, es decir, participó de algo espiritual. Ahora vuelve a Hebreos 6:4. Este hombre aquí también participó del Espíritu. Fue iluminado, probó el don celestial y participó, vino enfermo. Una persona llega aquí enferma y oras con ella, es sanada. ¿Eso significa que fue salvada? No, nadie es salvo por haber sido sanado. ¿Entendiste? Entonces es sanada. Te pregunto, ¿quién la sanó? ¿Fuiste tú? No, no podemos sanar a nadie. El Espíritu Santo actuó en su vida por la gracia del Señor. Entonces, ¿participó en cierta medida del Espíritu? ¿Sí o no? Sí, está probando, pero necesita beber para ser salvada. Solo está probando. ¿Me sigues, querido? Mira, te voy a contar otra ilustración que puede sorprenderte al principio. ¿Judas fue salvo? No, Judas no fue salvo. Y entonces, pero anduvo con Jesús 3 años y medio. Fue enviado por Jesús. Allí en Mateo, en el capítulo 10, los discípulos fueron enviados de 2 en 2 y regresaron radiantes. ¿Por qué? Hasta los demonios se sometían a ellos. Te pregunto, ¿Judas también tuvo esa experiencia, sí o no? Creo que sí. ¿Por qué creo que sí? De lo contrario sería muy extraño, ¿entiendes? Entonces Bartolomé está junto con Judas. Bartolomé va a hablar con Santiago y dice, Santiago, hay algo raro con Judas. Fuimos a expulsar un demonio, le dijo. Y entonces, amiguito, ¿cómo estás? Hay algo raro. El demonio lo conocía, entonces eso no sucedió. Cuando Judas expulsaba, también se iban, habían sido enviados. Todo era autoridad de Cristo, no era de él, pero participó en cierta medida del Espíritu, ¿sí o no? Sí, participó. Probó, pero no bebió. Vio que era el Cristo, pero lo rechazó. Y eso después de 3 años y medio. Entonces presta atención, querido. No estás autorizado a juzgar a nadie. El juicio es de Dios, ¿ok? Pero júzgate a ti mismo. Cuando te hablo sobre la certeza de la salvación, hay una voz que testifica dentro de ti. Hay algo que resuena ahí dentro y dice, es eso mismo, aleluya. No haces esfuerzo para creer, la fe ya está ahí dentro. Eso es el Espíritu testificando contigo que realmente eres hijo de Dios. Ese es el testificar, ese es el juzgarse a uno mismo, es evaluar. El Espíritu está testificando conmigo, está testificando contigo. Aleluya, continuemos, verso 5. Entonces fueron iluminados, probaron el don celestial, participaron del Espíritu, luego probaron la buena palabra de Dios. Una vez más, una persona que está aquí visitándonos, ¿está probando la palabra?
¿Sí o no? Hoy no tanto, porque hoy no estoy predicando el evangelio, pero si viene un día en que estoy predicando, probará la palabra, escuchará, me elogiará, dirá qué lindo, qué ilustración tan conmovedora, dirá algo porque entenderá lo que estoy diciendo. Entonces está probando la buena palabra de Dios. Pero tú no estás en ese nivel de probar. Vienes aquí para ser alimentado. Eres ávido, quieres comer del Señor. Por eso cuando decimos vamos a orar, los hermanos ya se ponen de pie y levantan la mano. Cuando decimos vamos a orar unos por otros, los hermanos ya se juntan en grupo y comienzan a orar. Cuando decimos ahora vamos a reprender, los hermanos ya están golpeando el suelo y dando patadas al aire. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque eres hijo y estás lleno del verbo, de la palabra viva de Dios. ¿Entiendes? Porque no solo has probado, has comido. Y después aún has iluminado en la célula. Quiero ver qué célula compartirá esta palabra el miércoles. Y envía un mensaje, un pequeño vídeo. ¿Entiendes? Es porque alguien dirá, pastor, no puedo decir estas cosas. Entonces lee. Toma la revista y léela con ellos. Ah, pero no todos la tienen. Espera que siempre hay algunos que la dejan atrás. Llévala contigo. Digo esto porque hay hermanos que veo, son coleccionistas de revistas. Se van con un paquete, ¿no es así? Una de ellas, una hermana me dijo, pastor, esto no es para la célula, no. Esto lo voy a distribuir en los consultorios donde trabajo. Y sale distribuyéndolas en las salas de espera, a ver si no tendrá recompensa, a ver si no tendrá recompensa. Después también experimentaron los poderes del mundo venidero. ¿Cuál es el mundo venidero? Es la próxima dispensación que llamamos milenio, cuando Cristo reinará aquí en la tierra. Cuando Él esté reinando aquí en la tierra, querido, cambiará la expectativa de vida. Quien peque, solo a los 100 años será disciplinado. El diablo será encarcelado. Entonces estaremos glorificados, serás glorificado. Cuando llegues, resplandecerás como el sol. Ahora estarás aquí. ¿Cuántos saben que estarán aquí? No, quiero ir al cielo. No, el cielo estará aquí también, porque está descendiendo aquí. Sé que quieres ir allí. Nos encontraremos en el camino y volveremos juntos. ¿Me estás escuchando? Él viene y ya está a las puertas. Escucha lo que te estoy diciendo. Él viene, aleluya, aleluya, Maranata de verdad. Y hoy ya podemos experimentar cosas que los judíos solo experimentarán en el milenio. ¿Entiendes? Estás experimentando poderes del mundo que ha de venir. Cuando expulsas demonios, cuando curas enfermos, cuando liberas unción de alguna manera, predicando, orando, créeme, estás liberando poderes del mundo venidero. Y esta persona estaba aquí entre nosotros, participó en la reunión, incluso hizo la campaña de ayuno, le gustó mucho, fue bendecida, incluso recibió un milagro, su petición fue escuchada. ¿Pero significa que está salva? No, solo está salva si abre la boca y confiesa creyendo con el corazón que Él es el Señor. Eso de maestro, maestro, maestro no resuelve. Por eso no me gustan los coros de creyentes que llaman a Jesús maestro. Déjalo de maestro para la gente de afuera. Jesús es el maestro de los maestros, el arquitecto del universo, ¿no? El albañil del Edén. Presta atención, deja eso para afuera. Aquí dentro, Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor, es autoridad en mi vida. Me someto completamente a su voluntad y quiero hacer lo que le agrada. Cuenta conmigo en esto también. Porque eres hijo. Entonces ves, estas 5 cosas no se aplican solo a un creyente, sino a alguien que casi se convierte. Son 6 y cayeron. Vaya, cayeron. Muy bien. Toda esta descripción aquí tiene que ver con el pecado. El pecado ni siquiera se menciona aquí. Sé que vas a leer en el versículo 1, allí habla de arrepentimiento y obras muertas. Obras muertas no es realmente el pecado. Obras muertas es lo que hacían en el templo. Estaban allí sacrificando para alcanzar el favor de Dios, para pagar por la bendición. Y el autor de Hebreos dice, eso es obra muerta. Entonces caer aquí debe entenderse en el contexto del libro. ¿Para quién fue escrito el libro? Para los que estaban, ¿qué? Dudando, queriendo, ¿qué? Volver. Pero ahora el autor dice, mira, algunos volvieron, solo que usó el verbo caer. Pero el creyente es así, si ve la palabra salvo, ya, cree que es salvo del infierno. Si ve la palabra caer, ya piensa que es caer en pecado, no siempre.
no siempre. ¿De acuerdo? Entonces en Gálatas 5:4, por ejemplo, los Gálatas cayeron de la gracia. Estaban en una posición elevada que es la gracia. Cayeron a la ley. Cayeron. Y aquí la palabra es cayeron. Entonces, ¿qué significa cayeron aquí? Significa que volvieron al templo para hacer sacrificios de animales. Volvieron al judaísmo. Volvieron al Antiguo Testamento. Después de todo lo que te dije aquí, volvieron. Entonces, esta persona está cometiendo blasfemia. No hay vuelta para ella más. Porque el arrepentimiento no es algo que tienes, es el Espíritu Santo quien te convence. Cuando el Espíritu Santo te convence del pecado, de la justicia, del juicio, presta atención, cuando Él te convence, te conviertes. Pero si el Espíritu Santo no está operando, no hay convencimiento. ¿Y qué es entonces esa blasfemia? Te voy a traducir lo que es. Presta atención, un creyente ya no cae en este pecado. Es imposible que un creyente blasfeme. Imposible, porque de una misma fuente no puede salir agua buena y agua mala. Y el agua buena sale de dentro de ti, es agua viva. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia es el rechazo deliberado, consciente y repetitivo del Señor Jesús. Esa es la blasfemia. Un creyente no hace eso, pero el impío puede hacerlo. El impío, Dios envió un profeta a hablar con él. Dios envió un pastor a hablar con él. Dios envió a alguien allí. Incluso fue curado de enfermedad y liberado de demonios. Entonces el Espíritu Santo está insistiendo con él, pero él repetidamente rechaza. Deberías advertirle, cuidado, porque puede llegar a un punto en que no hay más retorno. No hay más retorno. ¿Cuál es ese punto? Es cuando se convierte en blasfemia. Es el rechazo repetitivo, deliberado. Fue Jesús quien dijo esto respecto a los fariseos, que lo rechazaron al máximo que podían rechazar, ¿no es así? Y como no podían explicar cómo Jesús era tan bendecido, cómo curaba a tantos enfermos y hacía señales extraordinarias, como no podían explicarlo, vinieron con una teología y dijeron que no, Él no lo hace por el poder de Dios, lo hace por el poder de Beelzebú. Entonces Jesús dijo, cuidado con la blasfemia. Pero la blasfemia no es eso. La blasfemia no es atribuir al diablo una obra que es de Dios. No, la blasfemia es después de todo lo que has oído, después de todo lo que has visto, aún así lo rechazas. Y prefieres decir que es del diablo en lugar de creer, es el rechazo completo. El Señor dijo que eso es blasfemia. No hay más retorno. Quien comete este pecado es solo el impío. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero puedes pensar, entonces, pastor, ahora se acabó. Esta palabra aquí no es para nosotros, es verdad. Pero entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a continuar, verso 7, voy a terminar ya. Porque la tierra que absorbe la lluvia que frecuentemente cae sobre ella es solo una ilustración. Él está diciendo que todos somos como la tierra. La lluvia viene de Dios. Y la lluvia no tiene excepción de personas. Viene sobre todos para que puedan convertirse. Pero en lugar de convertirse y producir frutos de arrepentimiento, esa tierra pasa a producir espinos. Y el espino es símbolo de la maldición en el libro de Génesis. Y entonces cuando sucede esto, verso 8. Está cerca de la maldición, su fin es ser quemada, porque va al infierno, ¿verdad? Es el basurero del universo. Pero... voy a terminar con este pero, verso 9, el autor ahora cambia de audiencia. Primero está hablando, mira, aquellos que fueron iluminados, ellos probaron pero no bebieron, aquellos que participaron del Espíritu. Entonces está hablando de gente que no está presente. Estaban allí pero ya se habían ido. ¿Me estás escuchando? Pero ahora cambia. ¿Qué dice ahora? En cuanto a vosotros, sin embargo, oh amados, cada vez que alguien es llamado amado, es porque es salvo. Sin embargo, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos convencidos de cosas superiores, mejores, pertenecientes a la salvación. Aunque tengamos que hablar respecto a aquellos que no están aquí, esto no se aplica a ti, oh amado. A ti se aplican ahora las cosas concernientes a la salvación. ¿Lo ves? Cambió de audiencia. ¿Cuántos perciben esto? Tienes que percibirlo para tener convicción de la interpretación.
Ahora cambió. Me gustaría llegar al final del capítulo hoy, pero no será posible, lo dejaré para otro domingo. Entonces hablaré del ancla del alma. Amén. ¿Cuántos comprendieron la palabra hoy? Hoy fue una clase. Entonces, si te gustó tener clase, ven a estudiar con nosotros. Ven a estudiar con nosotros. Ponte de pie donde estás. Vamos a terminar. Pero para terminar, me gustaría que ahora oráramos unos con otros. Pero antes de orar, dile a tu hermano, hermano, fuiste salvo, eres salvo eternamente. Dile, vive en esa seguridad. Dile, eres altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido. ¿Es eso lo que eres? Libera bien la ceja ahora. Vamos a tener una semana llena de gracia, de vida. Nadie solo, ni allá en la galería, nadie solo ahora. Únete con otro hermano, 2 o 3 o incluso más, no hay problema. Pero es importante compartir unos con otros de este mismo espíritu que se mueve sobre nosotros. Padre, oramos en esta hora, oramos por la iglesia. Aleluya. Amén. Voy a decir solo una cosa aquí. Tal vez estás aquí hoy. Y tal vez estás ahí en el banco diciendo, nunca hablé. Nunca nadie me dio la oportunidad de hablar, confesar. Y entonces el diablo puede usar eso para traer acusación a tu vida. Si nunca tuviste la oportunidad de ir al frente y decir, yo creo, Él es el Señor, murió y resucitó, y te gustaría hacer eso hoy. ¿Alguien así entre nosotros? Ya probaste, te estoy invitando a beber. Probaste un pedazo de pan, pero quiero decirte, el pan entero está a tu disposición. Voy a pedir al pastor Nao que ore. Sé que el edificio es grande, es difícil que vengas aquí al frente, pero ¿dónde estás? Cierra tus ojos. Vamos a hacer la confesión todos juntos, no hay problema, ¿verdad? Y vamos a orar para que el Señor libere, aleluya, aleluya. Pastor, toma tus manos, querido, aleluya. Di, creo que Jesucristo es Dios y es el Señor y es el Salvador. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y acepto tu perdón. Esta mañana entrego mi vida en tus manos y te recibo como mi único Señor, mi Salvador. Creo de todo corazón y confieso con mi boca, y por eso creo que estoy salvo en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Abraza al hermano que está cerca de ti. Dile que una vez salvo, salvo para siempre. Ten confianza en eso. Dios bendiga a los hermanos. Si deseas adquirir el libro de la inmersión, de la supremacía, de la gracia de Hebreos, del pastor Aloisio, está a la venta aquí en la librería, ¿vale? Pásate por allí. Dios bendiga a los hermanos.